Sean bienvenidos. Mi nombre es Jennifer María Soriano Pita, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Educación y Idiomas de la carrera Educación Inicial. Los temas que voy a tratar el día de hoy son el origen del hombre, filogénesis y ontogénesis, la hominización, antropogénesis y sociogénesis, y por último, el origen de la filosofía. El origen del hombre. Este proceso tuvo inicio hace 5 a 7 millones de años en el continente africano. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noroeste de África se dividió en dos linajes que evolucionaron de modo independiente, en lo cual unos de ellos permanecieron en los árboles, en cambio los otros tuvieron que migrar a las llanuras. Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje aprendió a erguirse sobre sus patas anteriores, liberando así las posteriores, que vendrían a ser luego sus manos, capaces de sostener las herramientas que ellos mismos creaban. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales. Australopithecus. Fueron los primeros primates en caminar erguidos. Fueron un grupo variados y exitosos de especies que se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de su época. El Homo habilis. Este se caracteriza por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedra. Su capacidad craneal se dice que no supera los 800 centímetros cúbicos y habría compartido época con el Homo rudolfensis, con el cual a menudo se considera una misma especie. El Homo erectus tenía una gran capacidad craneal para sus industrias líticas. Era poco elaborada, era completamente bípedo, conocía el fuego y vivía en grupos familiares dedicados a la caza y a la recolección de frutos. El Homo neandertal. Estos tenían lugares designados para actividades puntuales y específicas en torno a una hoguera central. Se armaban con herramientas de piedra y sílex a través de técnicas de talla y martillado. El Homo sapiens. Los Homo sapiens se dicen que fueron una especie con una diversidad cultural realmente alta, con lo que en ellos pudieron apreciarse comportamiento de lo más variado. Se dice que su mente era cada vez más compleja, con lo que todo tipo de símbolos comenzaron a hacerse latentes. La filogénesis, o también conocida como teoría general del ser humano. La palabra filogénesis proviene del griego philon, que significa tribu, y génesis, que significa creación, origen o conocimiento. Se dice que la filogénesis humana es el proceso evolutivo de formación de los seres humanos en un periodo de tiempo que va desde los primeros organismos al hombre dotado de cerebro capaz de autogenerar y autorregular su propio pensamiento. La ontogénesis. Esta palabra proviene también del griego ontos, que significa ser, y génesis, que significa origen. Se dice que la ontogénesis se encarga de describir cómo se desarrolla un ser humano o un animal. Es decir, se pueden analizar las modificaciones que se producen en la estructura del individuo. El proceso de hominización. Eran etapas que componen el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Se dice que este proceso implica diversos cambios en el género Homo, desde sus primeros exponentes hasta el ser humano actual. Las condiciones particulares que diferencian al ser humano de los primates son su posición erguida, su bipedismo, un cerebro más grande y mandíbulas y dientes más pequeños. La antropogénesis.
Esta palabra proviene del griego antropos, que significa hombre, y génesis, que significa origen. La antropogénesis es una ciencia que estudia el ser humano y se puede dividir en tres campos: físico, sociocultural y filosófico. Se basa en el proceso de la evolución, es decir, en los cambios que existen en la naturaleza de manera constante y gradual. Esta teoría nos habla también acerca del grupo de los Homo sapiens. El Homo habilis dice que surgieron como la primera especie del género Homo. El Homo erectus se denominaba así por tener una posición recta para al momento de caminar. El Homo neandertal, su capacidad craneal se dice que se estima entre 1500 centímetros cúbicos. El Homo sapiens se dice que es el responsable de la perfección de las técnicas de obtención de alimentos. La sociogénesis. Esta hace referencia al origen y desarrollo social del hombre, donde dice que las distintas especies de homínidos que precedieron o llegaron a convivir con los humanos a lo largo de la prehistoria conformaron comunidades de pequeños individuos. Algunos nómadas, se dice que algunos fueron nómadas y viajaron por distintas regiones del planeta en busca de alimentos accesibles, seguridad frente a los depredadores y un buen clima. Algunas características de la sociogénesis son en que las sociedades de primates existían ciertas cosas muy elementales que se desarrollan en los comportamientos grupales, lo cual se puede observar con la antropología comparada. Se dice que el hombre ha sido remodelo como especie social. La conformidad social de los hombres acabó influyendo en su propia evolución como especie. Lo social es parte de la naturaleza. Bueno, por último tenemos el origen de la filosofía. La palabra filosofía proviene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces se puede decir que la filosofía es el amor a la sabiduría. El origen de la filosofía nace en Grecia en el siglo VI a.C. Tales de Mileto fue el primer filósofo y fue considerado como el padre de la filosofía. Bueno, se dice que también la filosofía surgió a partir del paso del mito al logos. Y el objeto principal de la filosofía es estudiar el ser y el deber del individuo. Algunas características de la filosofía son la universalidad, saber crítico, certidumbre, sistematicidad y concepción del mundo. Bueno, se dice que la filosofía es una doctrina que abarca una gran cantidad de estudios lógicos y metodológicos que buscan responder cuestiones de interés para el ser humano, como la existencia, la verdad y el conocimiento. Bueno, en la universalidad se dice que la filosofía se vale de diversas áreas de estudios a fin de complementar este concepto de manera razonable para que puedan promover su posterior crítica por ello. Por ello, no se toman en cuenta los místicos o supersticiones. En el saber crítico, se dice que la filosofía parte siempre desde la crítica y análisis del conocimiento a fin de que el ser humano pueda entender el mundo donde vive y todo aquello que le rodea. La certidumbre. Se dice que es una de las características porque la filosofía no se conforma con una simple respuesta. Por ello, trata de buscar más respuestas que sean más lógicas y que se acerquen más a la verdad del universo, de la existencia, de todo aquello que nos rodea.